El carácter no se hace con él, no se nace con él, sino que se va formando o se va afectando por el medio ambiente en donde nacemos. Esto tiene que ver con la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Se lo voy a volver a repetir. Con el carácter no se nace con él, sino que se va formando. Esto se los voy a mandar también en el grupo, lo tengo en Word, pero se los voy a mandar. O se va afectando por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se va formando. Esto quiere decir que a causa de donde tú naciste, a causa de con quién creciste, a causa de la colonia o el código postal que traes, o a causa también de la familia en donde te fuiste criando, influyó para que tú fueras formado en lo que ahora eres. Hay un pasaje en Mateo, estos dos los voy a leer, pero esto es para que ustedes lo vayan entendiendo. Marcos capítulo 8 versículo 35 al 36. Marcos 8 35 al 36. Se los voy a leer. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, no la perdemos, dejando que Jesús entre en nuestra vida y se forme en nosotros y dejar de tomar el control para que Él lo tome. También Mateo capítulo 3 versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. La sentencia de estos pasajes habla acerca de la gente que no ha sido formado, eh, que Jesús no ha sido formado en sus vidas. A partir de ello dice que toda el hacha está puesta y que todo árbol que no dé buen fruto, o sea, todo lo que no tiene que ver con Dios, será cortado y echado al fuego eterno. Quisiera habérselos pasado por Word, mi tablet está muy lenta y no pude, pero se los voy a pasar con calma. Les voy a hablar acerca de la vida de Jesús porque ya vamos a cerrar. Desde su nacimiento y vamos a procurar alcanzar hasta el último momento, es mucho, pero creo que podemos rescatar la formación en la vida. Y dice que el nacimiento de Jesús fue así. Jesús nació en Belén de Judea. Belén de Judea, su entorno en donde él nace, conocido como la casa del pan. Belén de Judea es conocida como la casa del pan. Recuerde que Jesús también es conocido como el pan de qué, el pan de vida. Su entorno tiene, su lugar de nacimiento tiene que ver mucho con él, porque él es el pan de vida, él es el que le da sentido a Belén de Judea. Y él nace ahí estas citas, ustedes la anotan y si no, al ratito yo se los voy a enviar por Word, los escritos. Esto lo marca en Lucas capítulo 2 versículo 4 al 7 que nace en Belén de Judea en Mateo 2:1. Aunque tiene un padre que que no es biológico, pero sí su padre que lo cría, dice la Biblia que Jesús nace en la casa de José. Ahí lo marca en Lucas capítulo 2 versículo 11. ¿Alguien me puede ayudar a darle lectura ahí, por favor? Adriana, por favor. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sigo? Así, hasta ahí. Dice que nació en la ciudad de David. Coinciden que José y David nacen en la misma ciudad y también Jesús. El entorno donde él va a crecer en Belén de Judea es parte de la naturaleza. Yo creo que cuando tú naces en algún lugar, es el lugar que Dios escogió, indicó para estar preparándote para un lugar. Recuerde que todos tenemos dones y talentos y ministerios y usted no debe de estar deseando lo de los otros si no ha honrado los que tiene. Algo que tiene el mexicano muy visto en todas las naciones es que defiende a México a capa y espada como si fuéramos el mejor país de todo el mundo. No seremos el mejor país de todo el mundo, pero sí los que tienen más corazón. Que si se trata de defender a México, no importa quién seas, de dónde estés, en qué
estado, pero defiendes a México contra otros países, aunque aquí entre los estados se consuman, pero ya cuando alguien viene, un extranjero, y quiere hablar mal de México, todo México se une para querer acabar con alguien. Entonces, el lugar que tú naces, tú lo tienes que honrar, y el ministerio que tú tienes, tú lo tienes que honrar. David nace en la misma ciudad, José nace en la misma ciudad donde nace nuestro Salvador. Es muy importante, yo se los decía, tiene que ver la referencia y la identidad con que él es puesto. Dice la Biblia que él a los 8 días fue circuncidado, él hizo un voto nazareato. Su madre, llena de gracia, trató de educarlo lo mejor posible dentro de la cultura de los hebreos. Es muy importante que ustedes sepan que una parte fundamental del crecimiento de nosotros es nuestra madre. Es la educadora. Mayormente es la que nos educa desde el principio hasta el fin, porque las madres, ¿cuántas madres aquí hay? Bueno, aquí hay varias mujeres, las cuales dan consejos, aunque ya estén bien grandes, están dando consejos. El papá es como más de, ya déjalo, ¿no? Pero las madres son las que siempre están tras de los hijos, inculcando, preguntando, indagando y reprendiendo a diestras y siniestras. Entonces tiene mucho que ver la educación de María, la cual Dios la escoge para poder educarla, una mujer llena de gracia. Y dice la Biblia que ya tenía un nombre, algunos derivados, entre ellos el nombre de Jesús en Lucas 2:21. Y dice la Biblia que como buen judío en todas sus tradiciones, bueno, una purificación, pero eh, aproximadamente a los 33 días fue Jesús presentado en el templo. ¿Usted sabía que todos estos detalles influyen en su vida personal? ¿En qué fecha nació? ¿En dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Los padres de dónde vienen? Hoy hemos descuidado todas estas áreas, pero en realidad influyen mucho desde tu nombre, como lo habíamos visto con Jacob, como con Saulo, que le cambian el nombre a Pablo, como Abraham, o sea, Simón Pedro. Influye mucho tu nombre, influye mucho dónde naces, influye tu linaje, influye mucho en el mes que tú naces, también tiene que ver, no son casualidades, tienen muchas cosas que ver. Y Jesús, todo lo que van haciendo de su vida ya había sido profetizado, lugar donde iba a nacer, cómo se iba a llamar, ya Dios había escogido en qué mujer iba a ser engendrado, o sea, todos los detalles en Dios son importantes. Y esto se lo estoy diciendo para que usted entienda que se pueden corregir ciertas áreas de nuestra vida, como en alguna clase lo mencioné, corregir nuestros nombres, corregir nuestra mentalidad y nuestra identidad de parte de Dios, porque Dios es el que nos transforma. Esto es sumamente importante. En el lugar que usted haya nacido, tiene que honrarlo. Hay una parte en la vida de Jesús que cuando él nace, ustedes recuerdan que hay una persecución para matarlo. Y dice la Biblia que Jesús durante sus primeros 5 años aproximadamente estuvo viviendo en Egipto. Esto tiene mucha relevancia porque Egipto es un lugar a lo mejor sí de idolatría o de algunas circunstancias, pero usted debe de ver en la Biblia que también tenemos que orar por Egipto, tenemos que bendecir porque muchos de nuestras gentes, de los patriarcas estuvieron involucrados en Egipto. Un José que fue bendecido en Egipto, un Moisés que fue bendecido en Egipto, un Señor Jesús que nació y se fue a vivir sus primeros 5 años a Egipto. Entonces, no Egipto, a veces nosotros he escuchado tantas prédicas que sí, tal vez Egipto tiene sus cosas malas, pero también Dios lo pone como un punto de referencia en la formación del carácter y de la vida.
Y dice la Biblia que después que Jesús va a cumplir los 5 años, dice que por allá en aquellos lugares de su infancia, les voy a leer esta parte que escribí. En la parte de la infancia la pasó en Egipto, donde marca la Biblia en Mateo capítulo 2 versículo 13 al 15, hasta la muerte de Herodes. Un historiador llamado Josefo narra que Herodes murió aproximadamente en el año 4 o 5. A los niños, Jesús regresa y regresa a Galilea, a habitar allá a Galilea. Allá les voy a mandar las citas. Y dice la palabra del Señor, ahí el maestro Nahum nos hizo favor de poner una imagen, aproximadamente Jesús a los 5 años. Teacher, ahí si nos puede ayudar. ¿Alguien le puede dar lectura a la imagen ahí con el maestro Nahum? Ahí, Aurorita, por favor, si nos puedes ayudar a darle lectura en Lucas capítulo 2 versículo 40. Lucas 2:40, pa. Voy. 40. Sí, no te preocupes. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así es. Aquí en esta parte de lo que estamos leyendo, dice, a los 5 años, a los 5 años crecía más rápido en qué, en tamaño que en sabiduría. Naturalmente, los niños sí aprenden mucho. Los conocedores dicen que eh, el carácter se forma aproximadamente a los 5 años. 12 años se afirma cómo va durante toda su vida. Los primeros 5 años de su vida se le va formando el carácter y se va viendo cómo va a ser su hijo durante toda su vida. Y de los 5 a los 12 se va formando y se va confirmando este carácter. La Biblia dice que el niño ahí crecía más rápido en estatura, crecía y se fortalecía más que en sabiduría. Y dice, y se llenaba de la gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Hay un proverbios que cuando yo lo leí, cuando yo estaba leyendo esta parte de la escritura, hay un proverbio que yo lo aprendí, y es el Proverbios 3. Si me puede ayudar Gabriel ahí, si estás Gabriel, por favor, ayúdame a leer Proverbios capítulo 3 versículo 3 y 4. Sí, Paz, voy. Cuando yo lo leí y leí Mateo, vi que la educación de María tenía que ver también con lo del Antiguo Testamento, y este pasaje lo narra muy similar. Es Proverbios 3, versículo 4, ¿verdad? 3 y 4. Va que va. ¿Nunca se aparte de ti la misericordia esta parte? Sí, así es. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una de las cosas que te llena de gracia, lo que acabamos ahorita que acaba de leer ahorita Gabriel, dice que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y dice que eso te fomenta en ti gracia. La gente que es misericordioso y que ama la verdad es gente que recibe de la gracia en su forma de ser, en su carácter. Amar la verdad, ser misericordiosos, es algo que te fomenta la gracia, porque sabemos que Jesús pues, era misericordioso. Si usted lee la vida de Jesús, en su crecimiento, él era conocido
como el que tenía misericordia. Veía a alguien y tenía misericordia. De hecho, hay una expresión donde los ciegos, algunas personas en la vida de Jesús decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y sabían que estas eran las palabras clave para que Jesús se detuviera un momento y orara por ellos, los sanara, les diera una indicación, hubiera un contacto personal. Pero la pregunta sería: ¿usted es misericordioso o es muy duro? ¿O es misericordioso en lo que le conviene? Y en lo que no le conviene, usted aplica la justicia y la mano duro y muy recto. Y, y tal vez no, así no se hacen las cosas. Y de repente saca su justicia, ¿no? La Biblia narra y dice que Jesús era misericordioso. De hecho, Proverbios 3:1 dice: Hijo mío, no olvides mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años y de vida y de paz te aumentarán, ¿no? Y esta parte de la formación del carácter, Jesús estaba siendo inculcado a ser misericordioso, porque quien es misericordioso alcanza misericordia, y quien ama la verdad abre las llaves de la gracia. Acuérdese que la gracia nos abre camino donde no hay camino, nos abre puertas donde no hay puertas, recibimos lo que no merecemos, cosechamos lo que nunca sembramos, somos escogidos sin haber hecho nada, teniendo defectos. Y Jesús, en su edad de 5 años, la gente veía en él que había una gracia. Sus primeros 5 años fue formado para amar la verdad, la justicia y ser misericordioso. 3 elementos que nosotros debemos de tener en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal. ¿A cuánto les gusta perdonar? A ver, ahí pongan una manita arriba a los que les guste perdonar. Los rencorosos no pongan nada. Los rencorosos no pongan nada, pero sí los que tienen esa situación de perdonar es muy, muy bueno. Fíjese que Jesús estaba siendo formado a los 5 años. Jesús tenía esta categoría de ser a los 5 años. Bien, allá vi ya también la hermana Sira, a lo mejor no prendió su cámara, pero ya levantó la manita y dijo: yo ya perdoné a varios. Allá Viridiana y algunos otros ya me salieron. Gabriel. Qué bueno que estén siendo formados. Si tiene estas cualidades, usted está a la estatura de 5 años de Jesús. Porque hay veces que tenemos 80 y somos bien rencorosos. Ahí está hasta la de Isui ahorita. Y ahí los estoy viendo que están levantando su mano. Y son parte de los atributos que nosotros debemos de tener en nuestro carácter: la misericordia y amar la verdad. Pero es una edad que la Biblia menciona a Jesús 5 años, desde que nace, lo menciona a los 5, y de ahí se brinca a los 12. Y en los 12, allá ayúdenme a darle lectura. Eh, ¿Quién puede leer, por favor, ahí lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 46 al 47? Cleopas Ustedes, dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Está ahí? así es. Viri lo leyó con mucha tranquilidad. Dice la Biblia que Jesús venían descendiendo
y que se había extraviado durante 3 días. El pequeño Jesús a los 12 años vuelve otra vez la mención a la Biblia y dice que venían buscando entre los familiares, entre los primos, allá entre la multitud, hasta que llegaron al templo y encuentran a nuestro Señor Jesús en el templo platicando con los maestros de la ley. Una experiencia que aquí está la pastora Isi, mi esposa, que sufrió en un Coppel hace pocos meses, creo que estaba hasta el maestro Naum en la casa, no recuerdo, que se fueron y se le extravió Vania por un instante. Dice que ella se le hizo una eternidad, pero que fueron tan solo unos minutitos y cerraron el Coppel gritando, desmayándose. Por ahí iba el apóstol Moisés también todos los desesperados que no la encontraban. Vania, entre creo que la ropa o no sé si ahí sí nos puedes comentar, Paz, sí, de lo que sentiste en ese momento cuando Vania se te extravió. Es que la Paz sí no está conmigo, por eso le pregunté, le estaba diciendo que si nos podía comentar. Pero yo creo que debe tener ahí sus audífonos y su celular separado. Pero me comentaba esta historia y me decía que sentía demasiada angustia, desesperación, y solo había vencido unos momentos. Imagínense ahora por 3 días haber perdido a su hijo. El maestro Naumnai tiene una imagen de María. Yo no sé quién experimentó esto en su casa, cuando la madre te iba a buscar, que tú te ibas a jugar, te Ya salías, no pude te activar el encontrabas. micrófono. Ah, ya pudo activar el Perdón, me micrófono tardé ahí. porque estaba buscando cómo activar el micrófono y como traigo los audífonos, no podía. Pero la verdad es que yo lo describiría como la peor experiencia de mi vida. Más que el haber dado a luz, creo que el haber perdido a mi hija por menos de 10 minutos, quizás fueron 5, fue la peor experiencia de mi vida. Yo, pues, era un Coppel de 3 pisos, bastante grande, pues yo creo que recorrí de verdad en 2 minutos todo el Coppel, pasillo por pasillo, subiendo y hasta la bodega de trabajadores me metí. Ahí ya uno no interesa si dice prohibido el paso. Abrí la bodega y me metí hasta adentro y gritando, Vania, Vania, ¿dónde estás? Y cerraron el Coppel. No, yo sentí que me iba a dar algo. En ese momento mi cuerpo temblaba, y la gente que estaba alrededor pues nada más me miraban angustiados conmigo, ¿no? Pensando siempre lo peor, pero bendito Dios que apareció al poco tiempo y pues son enseñanzas, ¿verdad? De estar más pendiente, mucho más pendiente de los hijos. Así es. Yo no lo he vivido, pero ahí tienen la experiencia. He vivido que una hermana también ahí se me perdió. Eso también me ha tocado ahí. Fuimos allá al bosque a Chapultepec. Estaba un payasito, empezó a dar su función enfrente de donde nosotros estábamos sentados. Estábamos chicos y mi hermana es mayor que yo, 2 años y medio más o menos. Y pidió permiso para ir y le dijo, sí, vete aquí derecho y cuando termine la función te regresas, aquí estamos. Y ahí estuvimos y de repente ya el país acabó su función, se empezó a esparcir la gente y cuando checamos ya no estaba mi hermana. ¿Y dónde? Pues nunca vimos dónde corrió hasta que la anunciaron allá por las bocinas después de una hora, media hora y andaban, me traían como papalote corriendo de un lado a otro buscándola, ¿no? Pero Jesús se había perdido 3 días y dice que cuando llegaron, dice la Biblia ahí, en Lucas capítulo 2 versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentados en medio los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Una de las cosas que trae madurez en la vida de una persona y la formación de un carácter y el crecimiento se llama oír y preguntar. Las personas que más escuchan y que preguntan de las dudas que tienen son las personas que van creciendo y se van formando de una manera más genuina,
respecto a la vida cristiana, y esto estamos hablando de la palabra, ¿no? Porque mucha gente se queda con las dudas. Ustedes como alumnos, cuando se quedan con las dudas, usted se que está quedando enano. Si tenía que crecer a 1,80 espiritual, usted se va a quedar a 1,40 por no preguntar. Porque es parte de la formación. Proverbios capítulo 27, ya ahí vi que está nuestra hermana Janet. Proverbios capítulo 27, digo, perdón, Proverbios 17:28. Proverbios 17:28, por favor, ahí. Proverbios 17:28. Y ahí sí le Aún voy el a pedir niño también cuando ahí, calla, perdón, ahí Adri, y tú mientras ve buscando Eclesiastés 5:1. Ahora sí ya, hermana Janet, perdón. aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué quiere decir? Que hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que aprender y callar. Jesús tenía 5 años en una sabiduría extraordinaria, pero los doctores de la ley dice que tenían dos características. Ellos escuchaban y preguntaban. En esa es la formación. Cuando usted todo el tiempo está hable y hable y hable y hable, y no sé si ha encontrado personas que siempre piensan que ya lo vivieron todo y no han vivido nada. En esto coincido yo con el maestro Nahum, que entre más pasa el tiempo y uno más lee o más escucha, se da cuenta que menos sabe. Y pasa el tiempo y dice, no, eso ya mejor ni me lo preguntes. Luego me hacen preguntas del libro de Daniel. No, ese es para una universidad teológica, ya que los cuernos y no sé qué. No, ya eso es para un estudio de 8 años, ¿no? Pero la gente debe de entender que no todo el tiempo es hablar, sino hay tiempos que cuando tú estás con una persona que sabe, no le tienes que refutar, no le tienes que eh, imitar en lo que saben, porque hay personas que dicen, yo lo viví también, y yo también lo sé, y yo también estuve ahí, y ese tipo de situaciones son infantiles. Es como si usted se regresara a los niños de 3 años, 4 años, porque los niños de 3 años así son, ¿eh? Así son. Usted le dice, haz esto. No, yo lo voy a hacer porque yo ya sé cómo es, ¿no? Y uno dice, bueno, tienes 82, pero la madurez de uno de 4. Entonces, ahí te das cuenta, y una de las cuestiones es saber callar cuando estás enfrente de una persona que es sabia. Eso te va formando tu carácter. El maestro Nahum un día me invitó a... ¿qué llevó maestro Nahum? Que llevó unos documentos, un libro redactado o algo así con un escritor. ¿Cómo se llama el escritor? A mí siempre se me olvida y siempre le pregunto, teacher, ahí sí está, porfa. Carlos Martínez. Carlos Carlos, Martínez. Así es. Me llevó... El varón hablaba de tantos libros, hablaba de tantas cosas, y yo me quedaba asombrado porque yo ni entendía nada, la verdad. Se lo digo así, no entendí ni de lo que estaba diciendo. Y que fulano tal, y escribió tal, y hizo tal, y el otro libro, y yo, no, maestro. Y habló no sé de cuántos libros está el maestro Nahum, que hizo una pausa y me dijo, ¿y tú qué opinas? Y yo le dije, yo la verdad nada más vine a escuchar, está muy bien lo que está diciendo, ¿no? Porque no tenía nada que opinar, ¿no? Ahí tenía uno que escuchar y agarrar lo que más pudiera, pero la verdad, su sabiduría o su conocimiento, más bien su conocimiento que tenía de tantas experiencias, expositor del libro, lo escuché ahí en esa tomada de café que estábamos ahí en una librería cristiana, me dejó asombrado. Entonces, cuando usted no tenga nada que aportar, quédese calladito, escuche. Dice la Biblia que tan solo el que usted se quede callado, si no es sabio, parece sabio. Cuando una persona no habla, uno hasta parece sabio, ¿eh? En serio, de verdad. Si usted ve que allá hay una situación de conocimientos y de maestros y de todo, usted mejor quédese callado y dice que será contado como sabio. No dice que sea sabio, pero sí le será contado ahí entre los sabios. Calladito se ve más bonito.
Ahí, por favor, ayúdame a darle lectura, Adriana, por favor. Sí, paz, Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, ahí es la confirmación de lo que estamos hablando. Entonces, es más para acercarse a Dios que para estar juzgando. Un mal que he encontrado hoy en día de la gente que conoce tantas iglesias es que llegan a otra iglesia y a todas las juzgan. Y van a ver qué está puesto, qué no está puesto, si está pintado o no está pintado, cómo se oye, cómo tocan, cómo se vistió, cómo hizo, cómo deshizo. Y ya no se acercan más para aprender, sino se acercan más para criticar y estar juzgando. Cuando usted tiene estos síntomas, eh, cuidado, váyase y purifíquese en el Señor. Empiece a guardar silencio, empiece a cerrar sus ojos, haga lo que dice Eclesiastés, cállese y acérquese más al altar y entre más pegado, menos distracciones, porque cuando se sienta hasta atrás, anda viendo todos los niños corriendo, anda viendo la gente cómo anda, cómo camina, todo le distrae, acérquese hasta adelante. Por eso cuando usted me ha escuchado predicar, siempre invito a la gente a sentarse hasta adelante, porque entre más cerca estemos, mejor contacto y mayor atención existe para el aprendizaje y para que no pierda su tiempo, porque entran al culto, escuchan la prédica y a veces le preguntaron a aquel hombre, oye, ¿qué te pareció la prédica? Muy bonita, ¿y qué aprendiste? Uy, tantas cosas tan lindas que dijo ese hombre que ni me acuerdo de ninguna, así dijo aquel. Entonces, acérquese más para aprender, tenga mayor contacto. Es algo de las situaciones que nos narra acerca de los sabios que atendieron a Jesús, de las pocas gentes que se acercó a Jesús. Y hay una parte que un consejo que les doy para la formación de carácter, Jeremías capítulo 6 versículo 16. 6:16, Jeremías 6:16. Ahí, Sui, por favor, te voy a hacer sudar para que no lo puedas leer. Jeremías capítulo 6 versículo 16. Jeremías 6. Ajá, 16. Ahorita le doy. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Un consejo que es de parte de Dios es preguntad por las sendas antiguas. Este consejo lo doy muy común a todas las personas que tienen un matrimonio, que quieren crecer, que quieren desarrollar. Yo siempre les digo, júntense con las personas que te puedan dar un consejo de vida porque ellos viven en el éxito. Si quieres recibir un buen consejo, ve y pregúntale a aquella persona, si tú quieres poner un negocio, a aquellas personas que ya pusieron un negocio y cómo se hace, qué es lo que tiene que pasar, el proceso que tiene que vivir. Si usted quiere aprender, no sé, de administración, acérquese con las personas que se administren. Si usted quiere tener un buen ministerio, acérquese con las personas que ya tienen una trayectoria ministerial. Si usted quiere aprender más, a lo mejor en su matrimonio, acérquese con matrimonios, con ancianas, las mujeres con las ancianas, los varones con los ancianos, para preguntarle, oye, ¿cómo le haces? Lleva 50 años de casado. Yo cuando veo matrimonios de 50 años de casado me dan ganas de tomarme una foto con ellos y subirla a mis estados. Estos llevan 50 años, se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que preguntar. Y la verdad, yo es lo que le digo, algo muy salomónico es esto, es preguntar. Salomón ya en una etapa de su vida dice que él se dedicó a mirar, a observar. Y miré debajo del cielo, y miré, y está todo de miré y miré. Preguntar te puede hacer crecer. No se comporte como un niño que quiera experimentar, sino que usted pueda preguntar para facilitarse las cosas. Y la Biblia dice, preguntad por las sendas antiguas. Algún día usted tiene que recibir el consejo de alguien que le va a corregir
y le puede ayudar a alumbrar más adelante para ser formado. Usted no sea el inventor de caminos que ya existieron millones y millones y millones y millones de personas han existido en la Tierra y lamentablemente la gente aprende ya hasta cuando está grande y desearía tener la fuerza para regresar y hacer las cosas. Entonces esas personas las podemos absorber. Si su vida ya la experimentaron, absórbanlas, pregúntenles las etapas de la vida, lo que va pasando, lo que va sucediendo. Pero volvamos eh, otra vez allá, por favor, ayúdenme a darle lectura en Lucas, volvamos a lo que pasó en la historia. Lucas 2:48, regresamos contigo, Janet, por favor, ayúdame. Lucas 2:48 al 50, por favor. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, perdón. Ahí ya lo leyó la hermana Janet, ya lo leyó Viri. ¿Cree que María le hubiera hablado así a Jesús? Hijo, ¿dónde has estado? ¿Usted cómo lo hubiera expresado después de 3 días extraviado? No, Así le hubiera vaya. expresado. Entonces, ¿cómo se leería ahí, hermana Janet? Hijo, estos me están haciendo de reír. Primero un cocazo y ya luego lo iba a decir. Que dice que es la que primero un pocazo y luego ya le ha dicho: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora te quedas sin cenar. No, estuvo muy sonriente eso. Yo nada más yo veo a las mamás que ven a los hijos y les sale fuego de los ojos. Luego se les pasa la cabeza y se prende, ¿no? Y bien lo dijo Keila ahí, un cocazo, ¿no? Hablando y dando cocos. Imagínense, Jesús estaba en medio de los maestros de la ley y alguien tuvo que haber experimentado este sentimiento de María enojada y frustrada al encontrarse a Jesús después de 3 días y le tuvo que haber gritado y decía: Hijo, ¿por qué nos haces esto así? ¿No ves que tu padre y yo estamos angustiados? Esa es una parte donde María estalla al encontrar a Jesús de 12 años, y Jesús de 12 años, imagínense que está con los maestros, está con sus amiguitos, los maestros de la ley. ¿Y quién ha corregido ahí de los que han tenido adolescentes o quien fue adolescente a los 12? ¿Qué sientes cuando tus papás te regañaban enfrente de todos? Los tranquis, vergüenza, se agachaban, se ponían rojos, lloraban, pero los más rebeldes, al tú por tú se ponía. Y dice la Biblia que Jesús le responde y le dice: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y algo muy asombroso en este pasaje, que cuando ya tienen este confrontamiento María y Jesús, Jesús haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, ellos no lo entienden. María enojada y alterada, angustiado, dice la Biblia ahí, los dos por no encontrar a Jesús, dice el versículo 51, ahí por favor, Aurorita, ayúdame a darle lectura, Lucas 2:51, ¿ahí lo tienes? ¿O sí? Órale, pues. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice la Biblia que descendió y estaba, ¿qué? Con ellos. Sujeto a Sujeto a ellos. ellos. A los 12 años, Jesús estaba dando síntomas de sujeción. La formación de carácter es no perder la figura de Cristo en ti, y sujetarte a la palabra es lo esencial de la formación del carácter.
Tal vez tú quieras reaccionar de alguna forma, pero te tienes que sujetar a lo que dice la palabra. Tal vez te enojes, pero tienes que sujetarte a lo que dice la escritura. Tal vez Jesús se había molestado, tal vez Jesús se sentía incomprendido, tal vez él no sabía cómo expresarles, pero dice la Biblia que en él había sujeción. Lo más difícil de la iglesia es saberse sujetar. Eso es muy importante, eso ténganlo. Yo ahí me pongo en primera lista, si quiere, hasta adelante, que lo que más trabajo cuesta es saberse sujetar. Porque a veces te mandan a hacer cosas o te piden cosas que van en contra de tus conceptos, en contra de tu anhelo, de tu deseo, pero conforme a la palabra de Dios, tendrías que sujetarte a lo que está escrito. ¿Cuántos sabemos que hay policías buenos y policías malos? Y que toda autoridad es puesta por Dios. Y si te hacen alguna maldad los policías, ¿qué tienes que decir? Ah, Señor, yo los bendigo. ¿Será así como reaccionamos? Hay autoridades civiles como aquí tenemos a la hermana Janet, que es doctora. Yo me imagino todos los confrontamientos que tiene día a día con los pacientes y con los familiares de los pacientes, que le quieren dar indicaciones de cómo inyectar, cómo poner, cómo dar, que tiene que estar y yo no sé, es una autoridad, ella es una autoridad civil en su trabajo que se tiene que respetar, pero usted cuando llega al doctor, ¿cómo le hace? Cuando no le inyectan como usted quiere o no le dan lo que usted requiere, o cuando no le dan la receta para los medicamentos que usted pide y que el doctor le dice, no, esos no son, le voy a restar. No, yo quiero esos. ¿Hay alguna historia que tengas, hermana Janet, respecto a la gente que no se sujeta a las autoridades o una que hayas vivido el día de hoy? No, pues la verdad es que trabajo en en un hospital público. Yo soy enfermera, pero trabajo en un hospital público. Regularmente la gente ahí es noble. La verdad es que es noble porque es de bajos recursos, son raros los pacientes que se ponen un poquito intensos, pero gracias a Dios que me ha dado la sabiduría para hablar con ellos y, por ejemplo, hasta para orar por ellos. Hace poco tuve una paciente muy grave. Y estaba ella en peligro de muerte, y su familiar estaba muy aprensivo, ya estaba muy molesto, pues, la primera vez que yo tuve contacto con él estaba muy, muy molesto, pero gracias a Dios que hablé con él, que después fui a ver a su esposa, ya oré por ella y todo, y ahorita bendito sea Dios, ya está en su casita, pero estuvo 40 días con nosotros. Y ya el Eso esposo, pues ya más Ese es de los pacientes, pero los familiares, cuando su paciente quiere que lo atiendan por primera instancia, Sí, por eso te platico de del familiar que ya estaba muy molesto, ya estaba así gritando y diciendo es que yo ya les traje el medicamento porque pues desafortunadamente estamos con desabasto y me lo cambian a cada rato y yo, pues sí, señor, pero pues no compré tantos, trate de traer solo lo que necesitamos al día para que usted también no gaste. Pero sí se tranquilizó el familiar bastante, gracias a Dios. Conmigo. Con mis otras compañeras dicen que seguía siendo grosero, pero conmigo no. bueno, ahí la gracia de Dios sobre tu vida. Sí, Y ella es amén. una de las autoridades, ella es una de las autoridades civiles, hay bomberos, ahí hay doctores, ahí hay abogados, jueces, que son autoridades civiles, hay autoridades espirituales, hay autoridades, porque Jesús en todas las áreas se sujetaba, ¿eh? Se sujetó a la ley, a sus costumbres de las tradiciones. Dice la Biblia que él no violó la ley, ¿no? Sino vino a cumplirla. Y esa parte a veces es muy, muy crítica en el sentido de tratar con la gente. Y yo lo que le digo que una parte del crecimiento, si usted llegara a la estatura del varón, tendría que tener sujeción a los 12 años. La pregunta sería, ¿usted se sujeta o usted pone sujeta, no? Ahí decimos por ahí. ¿Se sujeta o pone sujeta, no? Entonces,
esa parte, usted de caras y de, ay, ¿por qué? Ay, ¿para qué me lo piden? Ay, yo no, la Biblia no narra que Jesús fuera así, voltear los ojos al revés, enchuecar la boca, ir arrastrando las manos, ir pisando fuerte. Bueno, ya sabe esas características de las personas que no se sujetan, ¿no? Pero dice la Biblia que él sí se sujetó y descendió con ellos. A esta etapa de la vida, en el versículo 52, eh, de las personas que no están sus caras, pero que Viridiana, ayúdame a leer por favor el versículo 52. Sí, paz. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para este punto de la vida, Jesús crecía más rápido, era más sabio que de estatura, era más sabio, crecía más en sabiduría que en estatura. En el otro versículo que nosotros leímos, dice que crecía más rápido en estatura y después en sabiduría. En este ya no. En este él aprendía demasiado rápido. La sujeción te trae aprendizajes sublimes. La sujeción te trae una sabiduría mayor. La sujeción te trae una sabiduría mucho mayor. La Biblia habla acerca del buey viejo y del buey joven, ¿no? Cuando están arando la tierra, que están haciendo los surcos para sembrar esas líneas que ven los campos, donde todo ve bien formado, en el campo todas las milpas, todos los árboles o las plantas. Hay veces que en el ganado le ponen un palo atravesado a los dos bueyes y el joven quiere jalarse para un lado y para otro y el más grande, que es el más viejo, lo va enseñando a cómo arar la tierra e irse derecho, porque el joven se va todo torcido, con las ganas de crecer y de desarrollar, agarra rumbo pa'l monte. Si lo dejaran solo, no serían derechos, serían puras heces, curvas, todo y se vuelven así, pero en la formación del carácter la sujeción te trae alineamiento, te trae experiencia. Yo les comento y les digo qué hermoso es cuando un anciano le enseña a un joven y se sujeta a la vida del joven porque él tiene fuerza, pero el joven se sujeta al anciano porque él tiene la sabiduría y cuando usted ve caminar a un anciano con un joven es tan hermoso porque avanzan más, porque el buey viejo ya tal vez no tenga esa capacidad, pero el joven lo lleva cargando en las situaciones y el joven se va guiando y va haciendo más fácil las tareas. Por eso les decía que es muy importante, Jesús a esa edad ya tenía esa sujeción. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ahí? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Paz, Alan. No sé si estás en el trabajo o si puedas hacerlo. O allá veo a Reina también. No, creo que ellos ahorita no pueden. Pero es muy importante la sujeción. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted tenga sujeción o si tiene sujeción, ya es como Jesús, pero a los 12. De ahí la historia de la Biblia se brinca hasta los 30 años, vuelve su aparición. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3 13 al 17. Ahí por favor, Adri, ahí ve preparando. Déjeme decirle que a lo mejor yo fui un poco raro de niño, ¿eh? Una de las cosas que creo que tengo raras ahí que pueden dar testimonio es que desde chico a mí no me gustaba estar me gustaba más estar en la mesa sentado escuchando las historias de los adultos que con los niños. Recuerdo que algunas veces yo era muy, aunque no lo crean los que me conocen hoy en día, era muy tímido y muy penoso. Y de repente los adultos me decían, hey, vete a jugar allá afuera, porque no sé qué temas querían hablar o qué temas querían tocar. Y me sacaban, pero me gustaba siempre estar en la plática de los adultos. Dice por ahí una hermana que tengo, dice que he tenido alma vieja desde el principio porque era muy extraño, pero de los 12 años a los 30, y por favor, Adriana, por favor, dale lectura a al versículo 13 al 17.
Sí, pastor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que descendía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús aparece a los 30 años y llega ya con Juan el Bautista. Alguno de los evangelios marca y dice que Jesús se iba y se sentaba donde estaba Juan el Bautista y de repente decía Juan el Bautista, ven aquel que está allá, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y pasaba otro día y de repente aparecía Jesús y Juan el Bautista le decía, ven aquel hombre que está allá, yo os bautizo con agua, pero él los bautiza con Espíritu Santo y fuego. Jesús estaba cumpliendo toda justicia, pero no la justicia humana, sino la justicia del cielo, la justicia de la misericordia, la justicia de su palabra, la justicia de la sujeción. Juan el Bautista, yo les he comentado que su aspecto no era como lo de los profetas que se conocían con túnicas, aquellos maestros de la ley. Este hombre tenía piel de camello enredado en su cuerpo, ahí estaba cobijado con eso, con un cinto, se lo amarraba ahí y comía miel silvestre. Y dice la palabra del Señor que ahí comía sus langostas. Cuando uno se lo puede imaginar o lo puede ver, un troglodita, ¿no? Alguien que no daban un 5 por él. Pero déjeme decirle algo importante, porque quiero que lo sepa. Dice la Biblia que nosotros somos como vasos de barro. Así que, y dijo que lo que vale no es el vaso del barro, sino la esencia depositada dentro de nosotros. Así que si usted está chueco, feo, usted no parece como profeta, usted no parece como cristiano, no parece como una persona, que pudiera modelar, porque hoy en día en las iglesias lo que buscan son modelos ejemplares, pero de hombres de negocios, hombres de alta economía, con atuendos, de hombres como de sabios, pero Juan el Bautista no era así. Entonces, no es el cuerpo que tenemos, no es la edad que tenemos, no es el color que tenemos, y el barro es el elemento de aquellos tiempos, el más corriente de todos. No lo hizo en copa de cristal, no lo hizo en copa de oro, de plata o quizá de bronce, ¿no? No, dice que en vasos de barro, para que la excelencia de Dios sea de Él y no de nosotros. Entonces, hay ocasiones que la gente trata de dar apariencias, pero aquí lo importante es la esencia y el cumplimiento de toda justicia. De hecho, Isaías narra a Jesús que cuando en un momento dice que no había parecer en él ni hermosura, y le veremos más inatractivo para que le deseemos, dice Isaías. Entonces, hay veces que usted se califica primero en el exterior y no se califica en el interior. Y lo que importa es calificarse en el interior para que usted cumpla toda justicia. Las situaciones aquí no es quién te va a bautizar, porque a veces nosotros somos, ¿y a poco él me va a bautizar? ¿Y a poco él lo va a hacer? ¿Cuántos han menospreciado ministerios? No me diga que no, porque yo soy uno que tal vez he menospreciado, y que cuando los he visto dije, ay Señor, ahí está Jesús dentro de él. Porque a veces tiendes a tener un carácter infantil, un carácter tal vez natural, porque lo juzgas físicamente y naturalmente, pero cuando
no ves como tú ves, sino ves con los ojos de Dios, empiezas a valorar. Y Juan el Bautista, él mismo se descalificó y dijo, no, ¿yo cómo? O sea, ¿yo cómo voy a bautizarte? O sea, no vengas a mí. Cuando la gente tiene limitaciones, tienes que juntarte con gente que pueda ver tus capacidades. Nunca se junte con gente que ve sus defectos. Vea con gente que ve sus virtudes y sus capacidades. Porque los que ven los defectos te van a aplastar, te van a juzgar, te van a destruir, te van a pisotear, te van a correr, menospreciar. Y usted ahí está llorando. Ay, es que me dijo. Ay, es que me insultó. Pues sí, también te vas con patanes, con situaciones de personas que ni cristianos son, cristianos de nombre, pero no de espíritu. Entonces, la situación es que te debes de juntar con gente que vea el potencial que tú tienes, el potencial que Dios ha puesto en tu vida, el potencial que Dios quiere manifestar en ti o las virtudes. Esto te va a hacer crecer y desarrollar. Juan el Bautista en un momento se achicó. ¿Cuántos de ustedes se han achicado en el ministerio? Que piensan que no son para el ministerio. Ya, pastor, mejor ya no voy a servir, ya me voy a ir de la iglesia. No, a mí ya ni me pongan porque yo soy el más pecador. No, pero yo ¿por qué si yo ni sé nada? Pues aprenda, esfuércese, crezca, honre su ministerio, honre los dones. Eso es la formación de carácter. Ahí está la pastora Isi que me escucha. Ahí está en la clase, pero alguna ocasión ella me decía, pero ¿por qué haces eso si nadie te lo pide? Pues es que no es de que me lo pidan, es que he sido enviado a hacer eso. Y no es que tenga que tener aprobación. Le voy a dar un consejo. Nunca se junte con personas que no reconozcan lo que Dios ha puesto en su vida. Y tampoco, le voy a decir esto, y tampoco le busquen la aprobación de los hombres, porque va a ser su peor error. Se va a ir al fracaso. ¿Cuántos de ustedes han agarrado en un momento y han dicho, ¿y cómo te parece mi ministerio? Y se lo dice al más prángana, al más zángano, al que ni ora, al que ni lee, al que ni... No, pues es que como que al más religioso. Entonces, cuando usted busca la aprobación de la gente, va a empezar a perder la fuerza, la seguridad. Porque yo creo que aquí, aunque usted no me lo diga, sé que a todos alguna persona los ha hecho llorar porque los ha menospreciado. Alguien que lo haya juzgado, lo haya criticado, lo haya sentido hecho mal, sentir mal. ¿Por qué? ¿Por qué le importó? Porque dudó de lo que tenía adentro, porque dudó de lo que Dios ya le había dicho. Y entonces es donde el carácter flaquea, mengua, porque sus oídos están atentos a lo que expresa la demás gente, pero no a lo que expresa Dios. Y Juan el Bautista en ese momento no quería y le dice al Señor, hay que cumplir toda justicia. Yo le digo a usted, aliente su corazón, fortalezcase en su corazón, avance, haga lo que tiene que hacer, aunque no haya nadie a su alrededor, brille, aunque todo lo quisieran opacar, realice lo que tiene que hacer, porque a veces usted quiere que alguien más lo acompañe, a veces va a caminar solo, a veces va a estar haciendo solo. Hay gente que en un culto de oración, hay veces que un culto en la mañana le toca a usted y nadie va. Y ahí está la hermana Soledad. ¿Cómo iniciamos ahí en el camino, hermana Soledad? Cuando llegué allá, estábamos solos allá, nada más 3 personas. Y nunca he quitado la intensidad de predicar como si fueran multitudes. Esto ya lo aprendí desde hace mucho tiempo, desde que el Señor, una vez el Espíritu Santo me dio un mensaje y cuando llegué a la iglesia, en mis primeros mensajes, yo sentía que traía el mensaje indicado como para unas 10,000 personas y cuando llegué nada más tenía como a 3 o a 4. Y el Espíritu Santo cuando me dije, no, Señor, este mensaje mejor lo guardo para otro culto, en otra iglesia, en otra... Y me dijo, ¿quién hace pan el día de hoy para comerlo dentro de 8 días? Cuando me dijo eso, dije, es cierto, tú das lo mejor de ti y Dios te va a dar todavía más adelante en abundancia. Y por eso la expresión que crecía.
una de las cosas que demandan de los ministerios se llama crecimiento. Lo que hablábamos en las clases pasadas, el crecimiento trae dolor, la gente que va madurando va creciendo, pero es parte de tu formación. ¿Hay algún comentario que quieras hacer, Israel? ¿Algún comentario que quieran hacer ahí en esta clase? Gracias y les bendiga a todos. Yo creo que esta parte del menosprecio, en cierta forma, es hasta cierto punto honroso cuando hay alguien que no cree en tu ministerio, hay alguien que no cree en tus capacidades, mientras tú negas la promesa del cielo, mientras el Altísimo Dios te respalde y vaya contigo, pues siéntete bendecido, mi hermano, porque el Dios del cielo es el que te va a respaldar en lo que hagas y no importa el comentario que te haga, venga de quien venga. Si el cielo te aprueba, aunque el hombre no te apruebe, tú caminas sobre la palabra que Dios te ha dado, no sobre lo que el hombre diga de nosotros. Porque si no aprendemos a caminar sobre lo que Dios nos ha dado y hacemos más caso a los comentarios hirientes, incluso de ministros que consideramos que nos pueden llegar a ser de bendición y recibimos una decepción ministerial, pues nos quedaríamos estancados. Pero mientras tú recibas la promesa del cielo y creas que el Altísimo Dios es el que te está respaldando, a darle con todo. Y hasta hay una bendición sobre eso. La misma palabra me dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y hablen toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Hasta promesa y bendición hay para cuando nos quieren menospreciar de esa manera, pagando el precio por seguir de Cristo. Dios te bendiga, Paz. Muy bien, el comentario. Siempre una característica que tiene el Paz Alan es que tiene pasión en su corazón. Eso es muy bueno. Y es cierto, tenemos que crecer. La Biblia dice que cuando cumplen la justicia, cuando Jesús va a ser bautizado, Juan el Bautista accede a bautizar a Jesús y cumplen la justicia, dice la Biblia que hay una expresión bien fuerte, y esto es para todos los que estamos aquí. Dice que los cielos se abrieron. Hay personas que nunca ven cielos abiertos en su vida. ¿Cuáles son los cielos abiertos? Cuando se derraman las bendiciones, cuando hay una conexión, cuando se escucha la voz de Dios, porque eso es lo que marca las escrituras. Los cielos abiertos son estas puertas que se abren para ser bendecidos o para que la voz de Dios sea manifestada en tus oídos, en tu mente, en tu corazón. Y dice, y los cielos se abrieron, ¿no? Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, si no hay cielos abiertos en tu vida, si no alcanzas a escuchar la voz de Dios, ahí por ahí hay cosas que no has cumplido en justicia. Tienes que cumplir y empezar a cumplir justicia para que los cielos te sean abiertos. Entonces, donde hay corrupción, no está Dios. Donde no hay cosas legítimas, Dios se aleja. Cuando las personas hacen malo, acuérdese que cuando las personas pecan, Dios se aleja. Cuando usted busca a Dios, cuando usted se forma dentro del carácter de Dios, Dios se acerca. Dice que el ángel de Jehová guarda y acampa alrededor de los que le temen, ahí de los que le buscan, de los que están ahí. Entonces, cuando yo se los expongo ahí, los que me están viendo, a veces tú estás en un lugar y tú estás buscando a Dios y Dios está a tu lado, Dios está dentro de ti, se está manifestando. Cuando tú dejas de buscar a Dios y haces cosas que no corresponden, el altivez, dice la Biblia que Dios ve a los altivos de lejos, ¿no? Entonces, cuando tú vas pecando, Jesús ya el ángel de Jehová no acampa cerca de ti, sino como que se va alejando la circunferencia. Y va más lejos y más lejos. Hay algo, me voy a meter en esta materia, teacher, que es el kairos y el cronos, ¿no? El cronos es el tiempo del hombre, el hombre es lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 83, 84, Matusalén 950, 51, o sea, el tiempo del hombre es lineal y uno piensa que entre más pasa el tiempo uno va muriendo, pero no, cuando pasa más el tiempo del hombre es que tú vas a ser, es un día menos para ser glorificado. La gente dice, oh, ya,
tengo un día más, un día menos de vida, pero en realidad no, es un día menos, pero para ser glorificados en Dios. Entonces, las misericordias son nuevas cada mañana. Tú estás pegado con Dios y si caminas un momento te vas a encontrar con Dios. El Kairos significa el tiempo de Dios y el tiempo del hombre en el mismo lugar para manifestar un milagro, porque el tiempo de Dios es infinito y es circunferencia. Todo el tiempo el ángel está alrededor tuyo. Entonces, si tú caminas, te encuentras con Dios. ¡Pum! Tú estás cerca de Dios, te encuentras con Dios. Y hay personas que te hablan todos los días de milagro. ¿Qué crees que me pasó esto? Y Dios me habló, y Dios me dijo, y sucedió esto, y el otro, y al otro día lo encuentras, ¿y qué crees? Que la bendición de Dios me alcanzó. Y uno dice, yo nunca he visto nada de eso. Llevo 80 años en la iglesia y nunca lo he visto. ¿Qué quiere decir? Que el ángel de Jehová está más lejos de donde tú estás. Pero entre más te acerques, el tiempo del impacto con el tiempo de Dios es más continuo y chocas y ves milagros continuos. Tum, tum, tum. Entonces Jesús como caminaba todo el tiempo ligado a las palabras de Dios y yo hablo las palabras que Él me envió a hablar y yo te digo lo que yo he visto y el Padre me envió y todo el tiempo en contacto con Dios, pues su vida era llena de milagros de Jesús, porque Él trataba de cumplir toda justicia mientras otros tratan de cumplir toda injusticia, ¿no? Y entonces no ven milagros, no ven crecimiento, no ven desarrollo, pero cuando tú estás todo el tiempo pegado con Dios, la voz de Dios siempre está manifestada en tus oídos, todo el tiempo. Dios hablando a tu vida, Dios hablando a tus oídos, a tu mente, manifestando sus misericordias, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahí está algunos congregantes que lloro por ellos. Señor, por favor, yo te pido que en esta semana, todos los días y todas las bendiciones que tú tienes preparada para nosotros, estemos en el lugar correcto, en la hora exacta, con la mejor mentalidad, de la mejor forma, para toparnos con Dios todos los días, para que el pueblo tenga una experiencia manifestable en toda su vida. Todos los días tenemos, Dios tiene preparado todas las misericordias. Entonces, cuando Jesús cumple toda justicia, se abren los cielos y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y cuando tú escuchas esta voz del cielo a tu vida, ¿cómo te sientes? Te da seguridad, te da fortaleza. Dices, ¿cómo anhelé esta palabra? Estaba esperando esta confirmación. Estaba esperando que Dios diera testimonio de mí. Estaba esperando que Dios me diera luz verde. Estaba esperando que Dios se manifestara. Y entonces empiezas a vivir una vida distinta. La confirmación de tu ministerio a veces no la tiene que decir un hombre, sino la tiene que decir Dios en tu corazón y tú la sientes y esto te es suficiente para empezar a ejercer el ministerio en tu vida. Estar en el lugar correcto es muy importante. Un tiburón en una pecera crecerá más que una pecera. Un tiburón en un estanque crecerá más que el estanque. Mm, mm. Un tiburón crecerá a su tamaño real si está en una alberca, pero si un tiburón usted lo pone en aguas profundas, se vuelve un monstruo. Hay gente que tiene llamados y son especies grandes en el ministerio, pero a veces usted se mete en peceras, usted se mete en su mundo de problemas, en un estanque, usted le da miedo crecer y se queda en una alberca porque no quiere salir a aguas profundas. Y a veces nos tenemos que enfrentar contra comentarios, lo que decía el pastor Alan, contra comentarios negativos, contra comentarios que nos juzguen, contra comentarios que nos critiquen, y nosotros avanzamos, crecemos, desarrollamos y no estamos a la expectativa de si les parece o no les parece. Yo se los he dicho en el ministerio, desde que Dios me llamó, me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Me dijo, no voltees a derecha ni izquierda, buscad mi rostro, y le dije, tu rostro buscaré. Israel, por favor, ahí prende tu micrófono. Bendiciones. Acerca de lo que decía el pastor Alan, a mí me pasó, yo creo que un poco más extremo, porque
hay veces que los demás hacen comentarios acerca del ministerio de cada uno y no, y lo toman a mal, pero yo, en mi caso era, yo no creía en mí mismo cuando entendí que no era mi opinión ni la de los demás, sino era la opinión de Dios, cómo me veía, y empecé a asimilarlo, y fue todo lo que usted ha estado relatando ahorita. Se hicieron milagros, a lo mejor muchas veces queremos un milagro como el de Moisés, ¿no? Que abrió el mar y pasó todo el pueblo de Israel, así de grandes, ¿no? Pero Dios ha hecho grandes, para mí, grandes milagros en mi vida, y más que nada que todo lo que me ha dado, se lo agradezco mucho, pero hay una cosa que o sea, todo lo que me ha dado no es de que no tenga importancia, sino que para mí yo me siento amado. O sea, sé que Él me está viendo y no es por lo que haga, sino más que nada es porque lo he buscado, he estado escuchando su voz, sé que me falta mucho, pero pues estoy siguiendo sus caminos, sus pasos. Entonces, pues sí, me siento muy bendecido, y ahora ya no hago tanto caso por los comentarios o porque si me saludan, como usted dice, o porque si me hacen caras, o que aparte muchas veces nosotros también inconscientemente, porque yo me he ido dando cuenta de eso, pues también uno lo hace, ¿no? A los demás. Ese es mi comentario, pastor. Muy bien, qué bueno que vayamos experimentando este crecimiento y ese desarrollo. Esto es una parte importante para poder crecer y desarrollar. Les voy a poner este ejemplo de algo que yo vi. Con esto vamos a cerrar, ya seguiremos para la siguiente clase, porque a lo mejor el maestro ya también está cansado y quiere dormir, y no voy a abusar. Un día, fíjese que estaba viendo, estaba un pastor y su, pues, su oveja también es pastor. Los estaba viendo y estaba un momento de ministrar, porque quiero aclarar ese punto. Y este siervo estaba orando por un matrimonio y yo lo vi avivado, enfocado, orando, ministrando. Dios, yo veía cómo estaba haciendo cosas en su vida al orar, pero su pastor le dijo: hey, ven acá, ayúdame a orar por este. Y él agarró y volteó y lo vio y le dijo: espérame tantito, estaba metido ahí. Y le dijo: no, vente ya. Y volví a verlo y decía: espéreme tantito. Y dijo: no, te estoy diciendo que ya, que venga rápido. Y yo lo vi que se molestó el siervo, porque lo vi en una conexión espiritual muy bonita, pero dejó lo que estaba haciendo para ir y obedecer al pastor. En este contexto, le voy a decir esto. Lo voy a relatar porque estábamos hablando acerca de el hermano Alan Israel, lo ha mencionado. A veces hay cosas que no nos parecen de nuestras autoridades. Y no estoy hablando de cosas pecaminosas, estoy hablando de cosas que tal vez te pidan que hagas en el ministerio, te interrumpan de lo que tú estás haciendo y tú dices: ¿voy o no voy? Y lo más correcto que tienes que hacer, ¿usted qué haría si su autoridad le está pidiendo que vaya? Pues va a tener que ir, porque esto lo he visto muchas veces, y las personas que lo hacen alcanzan una bendición y una prosperidad y una impartición doble que la de su padre, porque es una bendición. Tenía un amigo ahí que su mamá un día, ya estábamos grandes, y su mamá, algunos la han de conocer por ahí, era testigo de Jehová. Y nosotros cristianos, y dijimos: vamos a entregar nuestro ayuno esta noche y temprano nos vamos a la iglesia y vamos a orar y vamos a ser ministrados por Dios. Y vamos descendiendo de las escaleras y su mamá había preparado el desayuno. Y le dijimos: ¿qué cree que no vamos a desayunar? Muchas gracias, nos vamos a ir porque estamos ayunando. Y ella no creía en el ayuno. Y dijo ella: no, desayunen. Y dijimos: no, estamos ayunando, ya lo entregamos ayer y vamos para el templo a ayunar. Y le dice a su hijo, que ya era grande de edad, y le dice: yo soy tu mamá, y si te digo que te hagas del baño aquí, aquí te haces. Y yo dije: ¿qué? Y dije: está bien, vamos a desayunar, ¿no?
Y nos sentamos a desayunar. Entiendo que habíamos ofrecido un sacrificio, pero a las autoridades se les obedece. Y a veces no es como coherente en la forma de pensar, pero díganselo a David. ¿Cuántas veces no fue perseguido por Saúl? Y no lo cuidó, lo protegió y dijo, líbreme la mano de tocar al ungido de Jehová. Oye, pero David, el Señor ya se apartó de Saúl. Y él dijo, no, no importa. Líbreme la mano, líbrame el Señor de tocar a su ungido, ¿no? De levantarle la mano. Entonces, hay ocasiones en las cuales parecerá incoherente lo que te piden tus autoridades, que te pongan a hacer, pero es parte de tu bendición, es parte de tu aprendizaje. Los mandamientos de honra a tu padre y a tu madre, ahí no hay ninguna cláusula que diga, pero si hace esto tu papá, no lo honres. Pero si esto dice, hace tu mamá, no le obedezcas. Pero si esto hace, no hay ninguna cláusula. ¿Y sabe cuál es el conflicto más grande de la sujeción? El que a veces nuestra manera de ver las cosas no son como nuestras autoridades son. Y yo tuve este problema durante muchos años hasta que fui enseñado a decir, no importa cómo sean ellos, la Biblia te dice, ora por ellos, aprende lo mejor de ellos y ora por ellos. No estamos para enseñar a nuestras autoridades, estamos para orar por nuestras autoridades. Cuando usted deje el papel de mamá, de papá, de ministro, de querer enseñar y decirle cómo se hacen las cosas a nuestras autoridades y se dedique a orar por ellos, su corazón va a ser sano y va a tener mayor obediencia, mayor sujeción. Es un secreto a ojos vistos, pero que a veces no saben cómo tener ese sentimiento. ¿Cuántos han tenido sentimientos con sus autoridades, papá y mamá? Pastores. Es que no me hace caso, es que yo ya le dije y traen ahí trabado el corazón. Bueno, esto es así sencillo. No los juzgo, oro por ellos y obedezco. Y va a ver cómo su corazón deja de supurar pus y ese dolor profundo empieza a desaparecer. Y ahorita lo que le estoy diciendo ya está. Es que tú no estás para enseñar tus autoridades. Tú no estás para juzgar a tus autoridades. Tú estás para orar por ellos y obedecerlos. Es un secreto que te libera y es un secreto que te hace crecer y te quita ese dolor. ¿Ya nadie más quiere comentar algo? Sí, yo sí quiero comentar algo. Sí, Paz. Aquí hay algo muy, muy bonito y algo muy importante, y es una línea muy delicada para los que somos hijos o tenemos hijos físicos que van a estar dentro del ministerio. Hay una línea muy delgada en el ministerio cuando se habla en la iglesia, cuando eres hijo de pastor o cuando tú tienes hijos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la orden que le das o te dan a ti a veces puede ser confusa entre si te lo dicen porque es tu papá, porque es tu mamá, o si lo estás diciendo en forma de ministro del Señor Jesucristo. Y a veces contrasta mucho porque se confunde mucho el ministerio con el, es que yo soy tu padre, es que yo soy tu madre y me tienes que obedecer porque soy tu madre. Y ahí es donde entra la parte de la sujeción de la que se está hablando. Lo voy a hacer por obediencia y en amor al Señor Jesucristo por dos razones. Uno, porque eres mi padre y porque eres mi madre. Y dos, porque eres mi autoridad en el Señor Jesucristo. Y aunque estés mal lo que estés haciendo, por obediencia y amor a mi Señor Jesucristo, te tengo que obedecer. Pero existe esa línea que está muy delgada en esa parte de no confundir ministerio a que eres hijo o hija del ministro que está a cargo o que tú eres el de la sujeción. Existe esa línea muy delgada que no se debe de trasladar, que no se tiene que traspasar. ¿Por qué? Porque llega a pasar muchas veces que en el ministerio no te ven como un colaborador del reino de los cielos, sino te ven, es que es mi hijo, es que es mi hija. Y eso llega a causar un poco de conflictos en el interior de la persona, por lo mismo, porque no te ven como lo que eres, el ministro del Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Entonces es muy importante esa parte, que tiene que haber la sujeción en ambas partes, como lo acabas de comentar. La obediencia trae la bendición y la misma Biblia lo dice, que la obediencia es mejor que mil sacrificios. Entonces, aunque esté mal y más cuando se trate de nuestros padres o nosotros como padres hacia nuestros hijos, la obediencia es el fundamento de todo, que acarrea grande bendición. Así es, así claro es. Entonces, usted vive una vida espiritual, pero cuando se encuentre con sus autoridades terrenales, civiles, ahí ellos no entienden lo que usted está diciendo, que el Señor me dijo, que yo quiero darle a Dios. Esto es obediencia pura.
y que la gente no te reconozca como ministerio no quiere decir que dejes de ser un ministro, pero que ellos sigan siendo autoridades. Ahí le decía don Jos, usted será en la iglesia el pastor, pero acá yo soy su padre, ¿no? Y le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, así es. Dos reacciones de Jesús ante Dios como su padre. Una, en el Getsemaní le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, ¿no? Porque no lo quería hacer, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y otra expresión que yo la veo que le dijo, Eli, Eli, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero jamás renegó, jamás criticó, dijo, bueno, aquí estoy. Hay cosas que me duelen físicamente, hay cosas que me duelen en el alma y que me traspasan, pero aquí está la obediencia. Entonces, esa es una parte de la obediencia, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. Si no hay más comentarios o no hay alguien ahí que quiera compartir algo más para que usted crezca, por eso son importantes las preguntas y el escuchar para poder crecer. Amén. Teacher, algo que quiera añadir. Y ahí nos puso las fechas, pero algo que nos quiera añadir. Gracias, pastor. Pues es importante lo que están diciendo y lo que estaba hablando el pastor Alan, esa línea delgada. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad de autoridad mal enfocada. Se llama autoritarismo. Entonces, ese es un problema y ahí está la línea delgada. Lo que tenemos que hacer como cristianos, me parece que lo que estabas hablando de los tiempos, que está muy bien dicho lo que acabas de decir, embona bien con ese pasaje de San Juan capítulo 14, los primeros versículos, donde Jesús habla, dice, donde yo estoy, vosotros también van a estar ustedes. Eso es lo que yo quiero, estar en el mismo lugar. Y eso se traduce a muchas cosas o predicaciones, pero yo quisiera enfocarlo sobre la palabra identidad, que tiene que ver con carácter. Formar carácter es formar identidad. Identidad quiere decir saber quién soy, en dónde estoy y a dónde voy. Entonces, cuando nosotros tenemos esa identidad, podemos vivir una vida a gusto con la autoridad. Ujú. Porque a veces confundimos cuando hay autoritarismo y cuando estamos aquí con las hermanas y estamos hablando de estos, pues suena muy difícil hablarlo, pero nosotros como varones ejercemos autoritarismo y no autoridad. Y ese autoritarismo a veces lastima. Y como papás, a veces ejercemos autoritarismo y no autoridad, y ese autoritarismo lastima. Y como pastores, a veces exigimos obediencia desde el autoritarismo y no desde la autoridad, y eso lastima. Y como le digo a mis nietas, cualquier cosa que sientas incómodo, no estés de acuerdo con él. Entonces, hay cosas que nosotros como seres humanos fallamos, fracasamos, y entre esas cosas es que no sabemos ejercer autoridad. Recuerden, les he dicho muchas veces, autoridad significa, la palabra autor significa hacer crecer al otro. Entonces es una parte importante y entonces sí, esa línea delgada parece como que ya se dibuja mejor cuando nosotros tenemos una persona que ejerce autoridad sobre nosotros porque está haciéndonos crecer. Y entonces decimos, sí, puedo obedecer porque me está haciendo crecer. Es todo, pastor.